Sí, sí está grabando. Ya, a ver, dime, profesor, ¿de qué material está hecha la placa madre? Ah, la placa madre está hecha de, obviamente, de circuitos. Está compuesta por chips, condensadores y demás materiales. Es como una placa llena de circuitos en las cuales interconecta distintas conexiones. Ya sea la memoria RAM, la, la tarjeta de video, el procesador, por otro lado el panel frontal. Tiene infinidad de partes. Pero no es necesario saber todas, sino más que todo su funcionamiento y la diferencia que puede haber entre una placa y otra placa. A ver, eso es más que todo lo fundamental que deberíamos saber. Porque hay placas que cuestan, por ejemplo, ahorita creo dentro de las más modernas, las más baratas, estarán $80. Y hay otras placas que pueden costar $300, si es que no cuestan más. Yo que hay para todos los gustos. Mayormente es por el Ese segmento es del mercado. Gama baja, gama media y gama alta. Pero todas las placas cumplen la misma función. Sino que se diferencian a veces por los colores, por los tamaños, por la cantidad de conectividad que pueda tener. Ya los chipsets, ya hay toda una categoría dentro de los chipsets, ya sea de AMD o de Intel. Pero eso ya es una información muy rebuscada, diría yo, porque es un montón. Hablar de solo de placa madre, así todo lo que corresponde, lo que conlleva es demasiada información, ya que hay una placa madre distinta para prácticamente para cada generación. Dentro de Intel, cada generación, que aproximadamente es cada año, ha habido una gran variedad de placas madre. Y sumale eso cada año. Por ejemplo, del 2016 al 2020. Si en el 2016 hubieron 4 tipos, más el 2017, 18, 19, 20, o sea, ¿cuántos tipos de placa madres hay? Y eso sin contar de las empresas, porque ya de las distintas empresas que hay se hace una categoría muy larga. Entonces por eso que no es una información, la verdad, muy relevante. Más que todo lo más relevante sería hablar para qué sirve, qué función cumple y por qué cuesta más una que otra. Eso me sería más que todo las cosas más puntuales, más allá de la conectividad. Por ejemplo, ahora último te comento, Edman, que las placas madres que están vendiendo a partir de esta generación, la gran mayoría he visto que están vendiendo con conectividad a Wi-Fi, o sea, a Wi-Fi. Ya que antes, cuando uno quería que su computadora se conecte a internet mediante señal Wi-Fi, necesitaba una tarjeta de video. Pero ahora ya no, ahora están vendiendo varias placas madre que ya vienen integradas con una tarjeta de Wi-Fi y de Bluetooth. Entonces hacen que la conectividad sea mucho más importante por ese lado, cosa que antes no había. Antes si tú comprabas una que tenía esas características era porque eran placas de gama alta. Y gama alta me refiero a placas que costaban $300 para arriba, más o menos. Entonces ahora no, ahora las placas tanto de gama baja, gama media ya vienen con ese tipo de conectividad. O sea, ya no parecería extraño ver placas de $80. $80 son las de gama baja, a menos, y placas de ese estilo con conectividad a internet mediante wifi. Entonces están cambiando por ese lado un poco como ver el concepto. Ahí les voy a mostrar, a ver, mientras se van conectando sus demás compañeros, lo que les estoy comentando. A ver, placa madre con conector Ahí les voy a mostrar una imagen a lo que me estoy refiriendo. Ahí les voy a compartir toda mi pantalla. ¿Ya está? Profe, Sí, dime. Dime. Te escucho. Bueno, acá está lo que les estaba comentando. Miren, las placas madre que están vendiendo ahora vienen con esta cosita adicional, que es como una pequeña antena que se conecta directamente. Y viene con este conector. Este es el conector que es como si fuera el que tiene los televisores, en los cuales se conecta la señal de
la señal a la cual nosotros conectamos para tener canales, los canales ya sea de digitales o los otros analógicos, muy muy parecido. Una antena que también lo tienen ¿Cómo los saber routers. la placa Dime. madre Mm, no te escucho entrecortado, no. funciona? Si de repente lo podrías escribir porque te escucho entrecortado. A ver, Sí, te escucho entrecortado. Chicos, una consulta. De repente el problema es mío. ¿Qué tal se escucha la calidad del audio? ¿Se escucha bien? La calidad del audio. Sí, quiero saber la calidad del audio. De repente el inconveniente es mío. ¿Qué tal escucha se... claro, profesor. Hoy ¿Sí? sí, profesor. Ah, ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí te escucho bien. ¿Aló? Sí, ¿Hoy sí? sí, sí. ¿Hoy sí? Ah, ya, es el internet, profesor. Ya, a ver, Tuve dime. que, se baja pues a veces el internet como tú viste, ¿no? Ok. Te comento, cómo saber si la placa madre no, Ujú. o cómo saber si la placa madre no funciona en este caso? ¿Cómo yo saber en este caso, profesor? Ah, ya, ¿cómo no funciona? Ya, esa es una pregunta más en un entorno Ah, en este caso. de saber electrónica. Eh, Así, saber a ciencia cierta que si una placa madre funciona o no funciona, eso lo puede determinar ya no un técnico, sino tiene que ser un técnico que esté especializado en electrónica, ya que dentro de todos los técnicos que arreglan computadoras va a haber, llamémoslo así, dos tipos. Uno, el que te diga el problema, y ahí queda, porque simplemente llega al problema, y el otro en el que puede arreglar el problema. El que puede arreglar el problema ya sería el que sabe electrónica, porque el técnico comúnmente te dice cambia esto por otra pieza y ya solucionaste. Pero ya si tú quieres arreglar, o sea, de la placa que de repente tengas dañada y quieras arreglarla, entonces ya eso lo hace alguien que sepa electrónica. Eso ya no lo hace un técnico que simplemente hace el diagnóstico. Entonces, mayormente llamémoslo que habría dos tipos de técnico, el que simplemente te dice cambia esto y ya, solución. Y el otro es el que puede arreglar el problema. Entonces el que puede arreglar es alguien que sepa electrónica, ya que allá en Lima hay técnicos que saben eso, porque cambian condensadores, cambian chips, que sueldan, saben cómo soldar, saben el tema de voltajes. Y entonces es un tema de electrónica. Ahora, tu pregunta es cómo saber que funciona o no funciona. Es ya el tema del que sepa de electrónica. Pero así a simple vista, obviamente que cómo saber que funciona o no funciona es porque simplemente la máquina no enciende. Ya Ese que es uno de los. cuando una computadora no enciende, se abre una enorme gama de posibilidades. Puede ser el procesador, puede ser la placa, a veces por la memoria RAM, a veces por la pila, X probabilidad, la fuente de poder también. Prácticamente se involucra todas las piezas cuando una computadora no enciende. Entonces el En una técnico, ocasión la computadora se pone la pantalla toda azul, en una ocasión debe ser ya, por la placa madre, debe si ser. la pantalla se pone todo azul, a veces es por el cable VGA. Primero tendríamos que descartar qué conexión tiene, si es VGA HDMI. Los cables VGA cuando no están bien conectados a veces se desgastan bastante o el conector también se desgasta. Hace que los colores cambien, ya que ya no te ofrece, sino se vuelve a veces verde, se vuelve azul, opaco, XX problema que pueda suceder. Eso mayormente sucede con los que son VGA. ¿Cuál es el cable VGA? El que te voy a mostrar ahorita. Son VGA. preguntas muy al fondo, tío, de este profe, No, son no, técnico ya. son preguntas. Ahí está. Este cable, si ustedes utilizan este cable, así si vieran la conexión que tiene atrás el monitor tiene atrás este tipo de conexión VGA, que ya está quedando de lado, porque es una conexión antigua. En la actualidad ya se está dejando de lado esta conexión y están usando más HDMI. Si tienes este cable, este es un cable HDMI. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Este es un cable HDMI. Y hay otra conexión más que se está utilizando, que es DisplayPort. Pero acá en Perú he visto poco que utilicen el DisplayPort. Es otra conexión parecida, pero tiene una sutil diferencia. Pero acá, bueno, acá en Perú he visto que más utilizan HDMI.
Hay otras más. HDMI. Ujú, hay otras más. Por ejemplo, hay otra que se llama DVI. DVI dos tipos también. Esta también se está dejando un poco de Esos son lado. ya para PC, ya de computador de mesa, ¿sí, profe? Esos de ahí. Todas son de computadoras. Tú puedes conectar cualquier cable de Hay otros que señal son laptop. dependiendo de tu monitor. No todos los monitores tienen todas las entradas. Más que todo los de gama baja, los monitores más baratos tienen solamente dos tipos, el VGA y el HDMI. Los monitores de gama alta tienen casi todos, pero ya los de gama alta están dejando de lado el VGA. Por ahí esto me podría comentar a ver su compañero Luis Alfredo. Alfredo, ¿tu monitor tiene entrada VGA? Luis Alfredo, a ver. Sí, profe, mi monitor tiene entrada VGA. Ah, ya mira, todavía lo conserva. Sucede que VGA es una de las entradas más antiguas, por eso tenía la duda si todavía lo seguían colocando, porque ya las tarjetas de video están dejando de venir con ese tipo de entrada. Ya te vienen más HDMI, DisplayPort, DVI se está dejando también de lado. DVI es el que les estoy mostrando ahorita. Si alguna vez han visto este tipo de entrada que es más gordito, es más grueso y es de color blanco, no de color azul, ese es un DVI. Este es un DVI. No confundan con el VGA. ¿Está bien? Yo un tiempo utilizaba DVI para conectar mi computadora a la pantalla, al monitor. Usaba un DVI. Mejor, peor, no va por ahí el tema. Tiene otras características. No por un tema de... a ver qué dice, profe. Tengo una placa que no me da video. Ah, ya. Si una placa no te da video, habría que descartar las entradas. Sucede que las entradas también se malogran. Ya que, por ejemplo, si fuéramos a una cabina de internet, tú ves las entradas de USB, esas entradas están oxidadas, están llenas de polvo, están X cosa. Lo mismo sucede con el resto de entradas. Entonces, al no haber una buena conexión, hace de que no reconozca el USB, que es algo que más sucede en la vida diaria. Por ejemplo, yo también mi computadora hay entradas que no me funcionan, que son las de USB, porque con el mismo tiempo se desgasta. Eso es algo normal, no es algo que esté bueno o malo, sino normal. Como conectas, desconectas, conectas, desconectas, esa entrada tiende a desgastarse. Entonces, ¿cuál sería la solución? Utilizar un hub. Un hub, a ver, le voy a poner un hub. ¿Cómo se pronuncia? Hub de... Ahí está. Estos aparatitos de acá. Por ejemplo, también probablemente los hayan visto en las cabinas de internet. Las cabinas de internet también te suelen colocar estos aparatitos para que conectes tu memoria USB. Por lo mismo que las propias entradas de la computadora están desgastadas. Entonces conectan esta aquí. Ahora ya, si no te da video, tendríamos que probar todas las entradas que tenga la HDMI, VGA y probablemente la solución sea colocarle una tarjeta de video externa, ya que está teniendo problemas en el apartado integrado de video. Entonces, solución, si quisieras arreglar la placa, como les comenté, tendría que verlo un técnico electrónico, que sepa electrónica, para que haga cambios de chips y lo pueda arreglar. O en todo caso, si te es viable, cambiar de placa. Ahora, lo de cambiar de placa sí es poco específico porque tendrías que buscar el mismo modelo en la placa. Entonces, partirías primero sabiendo si es Intel o AMD. Ya, supongamos que MS es Intel. Entonces ahora, ¿qué generación? Porque para cada generación hay otro tipo de placa. Por MC, apagan su micrófono mientras no hablen, por favor. Ya, sí. Más que todo lo de los ruidos externos. Sí, Brigitte dice, me sale la pantalla negra. Ujú. Ya, entonces si la pantalla está de color negro, entonces, como te comenté, habría que descartar eso, porque está fallando la video. Entonces habría que probar. Cuando me dices, ¿sabes si tu computadora está usando una tarjeta externa, que le suelen llamar tarjeta dedicada, o es la integrada? Entonces también esa sería una pregunta para partir por ahí. ¿Está bien? Hagan todas sus preguntas, pregunten, sean libres de preguntar todo lo que puedan y acá les puedo ayudar para que más o menos puedan ir descartando y sabiendo. Más que todo de eso trata el módulo, como les había comentado. Así que este es el módulo ideal para ese tipo de preguntas. Dice si está... ya, estás listando un video... ya, estás utilizando una tarjeta de video AMD. Ya. AMD compró la empresa que se llamaba T-Radeon. T-Radeon era una empresa que se dedicaba a hacer tarjetas de video.
Y ya hace mucho tiempo, ya creo que hace más de 15 años, AMD compró esa empresa que era T-Radeon y ya son lo mismo prácticamente, AMD a T-Radeon. Entonces ellos es la competencia de otros tipos de tarjeta que hay. Una se llama Nvidia, les voy a mostrar más o menos para que vean los nombres. Nvidia. Esta es una empresa que fabrica tarjetas de video y como les comenté, ahorita todo el dinero de todas las empresas están gastando lo que es realidad virtual, lo que es VR. Entonces acá es donde está, como les comenté, el fuerte del dinero. Acá todas las empresas quieren un pedazo del mercado. Por ejemplo, Intel, que no fabrica tarjetas de video, lo va a hacer. Ya en los próximos años, eh, Intel va a vender tarjetas gráficas. Ya están los prototipos, se jalaron buenos directores del apartado y ya dentro de probablemente, si no hubiera sucedido esto del COVID, creo que este año iba a ser su conferencia en la cual iba a salir la primera tarjeta de video de la empresa Intel. Cosa que Intel hasta ahora sigue vendiendo solamente procesadores, pero ya no. Va, va a meterse al mundo de las tarjetas gráficas. Entonces, dice cuál es la diferencia entre Nvidia e Intel. La diferencia es que son de empresas distintas. Ese es su punto número uno. Punto número dos, que Nvidia siempre ha estado pasos adelante que AMD en ese apartado. Ya que Nvidia se dedica únicamente, exclusivamente a lo que es tarjetas de video. Pero si habláramos de AMD está metido en varios sectores del mercado. Procesadores, tarjetas de video, también creo que tiene una parte de servidores. Está metido en varios rubros del mercado. Entonces no es una empresa tan específica como es Nvidia. Es como que una persona esté metida de lleno en un solo trabajo a que esté en varios trabajos. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, bueno, su tecnología de Nvidia ha sido superior a la de AMD. ¿Cómo saber si el procesador es compatible con la placa? Ya. ¿Cómo saber que si un procesador es compatible con la placa base? Porque a la hora que uno compra una placa madre, nos viene un tipo de conexión. Por ejemplo, los de Intel se llama LGA. LGA. Esa es la entrada. LGA es la de Intel y la PGA es la de AMD. Ahí está, mira. Si viéramos un procesador de la marca Intel, sería este de acá. Si viéramos un procesador de la marca AMD, sería este de acá que tiene estas puntitas que son de oro, están bañadas en oro. Entonces son dos tecnologías distintas. Ahora, ¿cómo saber si es compatible o no? Entonces, a la hora de comprar una placa madre, ahí dice para qué procesador va. Por ejemplo, ahorita les voy a escribir las 5 páginas, las 5 páginas de informática, de informática que yo más frecuento. Una de ellas es Compound Vision, creo que yo lo había hecho una vez. Compound Vision, Memory Kings, acá en Perú, que son de acá en Perú. Compound Vision, Memory King, CNC Computers, Impacto Importaciones. Me estoy olvidando de una. Y Cerco Plus. Bueno, son las que yo más frecuento. Probablemente conozcan alguna más, pero son las que yo más frecuento. Por ejemplo, voy a entrar a una. Por ejemplo, voy a entrar a la de Impacto Importaciones, que es la en ese orden. Yo suelo entrar primero a esta tienda. ¿Se está visualizando mi pantalla? Sí. Ya, por ejemplo, yo ingreso acá a esta página y me aparecen varias publicidades de distintos productos. ¿Por qué utilizo esta página? Porque está en constante actualización. Cada producto que tienen en venta lo actualizan al toque, con respecto al stock y con respecto a lo que ellos venden. Entonces es por eso que frecuento bastantemente esta página. Ahora, por ejemplo, voy a entrar al apartado de placa madre, y ahí me pregunta, por ejemplo, ¿qué es socket? Socket es la entrada. ¿Está bien? Ahí lo voy a escribir en el chat también. Socket es la entrada del procesador. ¿Está bien? Socket es la entrada del procesador. Y para cada procesador hay un distinto tipo de socket.
Por eso es que les comenté que todo esto es bastante engorroso porque es demasiada información. Pero bueno, como viene la pregunta, parte por ahí. Entonces habríamos que saber qué procesador tiene para saber qué placa es compatible con el procesador que tú tengas. Y con respecto a Intel, con respecto a Intel, cada año, que es cada generación prácticamente, hay un distinto tipo de socket. Cosa que en AMD no es tanto así. En AMD hasta el momento se sigue usando el socket AM4, hasta socket AMD acá, el M4 que sigue teniendo compatibilidad, bueno, retrocompatibilidad desde el año 2017 creo que salió el primer Ryzen y ahorita estamos en la quinta generación de Ryzen y los procesadores siguen siendo compatibles con las placas que salieron en un primer momento. Solo se actualiza los drivers de la placa y ya es compatible. Cosa que Intel no hace. Intel no hace esa retrocompatibilidad. Intel te lanza un producto y tienes que comprar una placa acorde a ese producto. Y no hay retrocompatibilidad. Pero AMD sí lo hace. Dice profe, con Ryzen 5 es bueno para videojuegos. Sí, todos los procesadores Ryzen son buenos para videojuegos, tanto de la primera generación como los de la última. Por ejemplo, yo tengo un Ryzen, si les había mostrado, para poder saber qué procesador tiene, bueno, yo suelo utilizar dentro de los comandos, que es Windows ejecutar. Cuando ustedes entran inicio, ejecutar, ¿sí? Inicio, ejecutar, abre esta ventana que dice aplicación y ahí escriben dxdiag. Ahí lo voy a escribir en el chat también, dxdiag. Es un comando. Hay varios comandos para poder ver distintos tipos de cosas. Entonces dentro de ese comando me muestra la siguiente información. Por ejemplo, aquí me está mostrando ahorita qué procesador tengo yo. Yo tengo un Ryzen 5600, que en su época cuando salió creo que me costó $240, cuando era algo bastante nuevo, creo que ya hace 3 años prácticamente. Compré este procesador y compré una placa acorde a este procesador. Y sí me está yendo bastante bien, ahorita lo tengo con 16 de RAM. ¿Y qué más información importante? Creo que nada más. De ahí la pantalla, la tarjeta, tengo una GTX 1060. No he actualizado desde esa época también. Sigo teniendo la misma tarjeta de video. Que en su tiempo era de las mejores. Por mejores me refiero calidad-precio. Ya que obviamente hay mejores 1070, 1080, Ti, Titan y X versión. Pero en su época la i60 era muy buena tarjeta de video para lo que costaba. Entonces esta es la configuración mía, que esa es lo que yo ahorita estoy utilizando. Dice DXDiag es el comando que le estoy comentando. Entonces para cada procesador va una distinta placa. Es por eso que si uno se lanza a armar una computadora de cero, hay que estar bien informado. Entonces lo recomendable sería acudir a un técnico, un especialista que te haga una configuración para las necesidades. Por ejemplo, volviendo al caso del ejemplo, yo la semana pasada, creo antepasada, que les comenté que había ido a Lima, justo estaba esperando en una tienda para comprar un producto que había ido a Lima a comprar y la chica que estaba atendiendo estaba asesorando a un señor y el señor había ido con una lista en las cuales solamente estaba pidiendo los precios de tal producto. Entonces la chica le hizo una cotización, que es como un presupuesto, le hizo una cotización y luego el señor le termina preguntando si era bueno para videojuegos. Entonces la señorita le pregunta, pero ¿para qué tipo de cliente va esta configuración? Cosa que el señor no sabía responder, solamente había ido con esa lista, pero no sabía lo que estaba preguntando. Entonces es bueno partir por ahí. ¿Para qué cliente, para qué persona va dirigida tal configuración? Por ejemplo, si lo tuyo solamente es usar Word, usar Internet, usar aplicaciones, llamémoslo básicas, no le sacarías el jugo si tú te compras el mejor procesador, la mejor placa, XX de lo mejor, porque no le vas a sacar provecho, no vas a utilizar a su 100%. Entonces,
puedes ahí ahorrarte una gran cantidad de dinero porque puedes comprarte una computadora más modesta y vas a poder seguirla utilizando de la misma manera. Entonces, por ahí partiría. Mayormente los técnicos parten por ahí, por esa pregunta. ¿Para qué va dirigida el armado de la computadora? Porque en armados hay para gustos y colores, hay de todo tipo. Tanto de todas las piezas, ya sea hasta por la memoria RAM, son exquisitos. Hay memoria RAM con colores, por las marcas, por los distintos bus, 240, 260, 2800, 3000, 3200, si es en overclock, hay un montón de cosas. Dice qué tensiones podemos encontrar en la placa madre. Ah, la placa madre. Ya, a ver, seguimos hablando de la placa madre. A ver, chicos, lo importante que tienen que saber de la placa madre, así como dirían a calzón quitado, es esto de acá. Bueno, a mi parecer, de la placa madre es las fases de alimentación. Cosa que nadie te dice, la verdad. Nadie te habla de fases de alimentación. Las fases de alimentación. Está bien, las fases de alimentación de una placa madre son estos cuadraditos que ven acá. Estos cuadraditos que ustedes ven acá, que te vienen al costado del procesador, ya que el procesador, como les comenté, es como el cerebro y va en el medio. Todas las placas madres tienen estos cuadraditos, que parecen como si fueran pedazos de ladrillo, llamémoslo así, de ladrillo. Los que están al costado son los condensadores, los que están por todos lados, pero estos cuadraditos en específico que ven aquí, que están ordenados, son ¿cómo les había dicho? Son las fases de alimentación. Son las fases de alimentación. Entonces, si una placa es buena, tiene más fases de alimentación. Si una placa es normalita, tiene lo estándar, que es que tenga, por ejemplo, por decir, 7 fases de alimentación, en las cuales está dividida en dos grupos. Las fases de alimentación, chicos, está dividida en dos grupos. Por ejemplo, 4 más 2, ahí lo voy a escribir en el chat, a ver, déjame cambiar el idioma un momento. Por ejemplo, 4 más 2, de repente 4 más 3, por decir, de repente 8 más 4, y así. Nunca es una cantidad entera. ¿Por qué? Porque el primer apartado va para la placa en sí, para todas las conectividades. Como bien saben, todas las piezas de computadora consumen energía. La memoria RAM consume energía. El procesador consume energía. La pila también consume energía. Todas las piezas que uno coloque en la placa madre consumen energía. ¿De dónde saca esa energía? De la fuente de poder. Ok, pero ¿quién es el que distribuye toda esa energía? Una parte de todo eso lo hacen las fases de alimentación. Entonces, mientras más fases de alimentación tenga, esa distribución de energía va a ser mucho más eficiente. Y el segundo apartado va dedicado exclusivamente a la placa, al procesador. Ese número que puse más 2, más 3 y el último más 4 va dedicado al procesador. ¿Por qué? Porque el procesador necesita un tipo de energía, llamémoslo especial, por llamarlo así, un tipo de energía especial. Entonces, mientras más fases de alimentación tenga, va a hacer que ese procesador, entre comillas, funcione mejor. ¿Por qué funciona mejor? Porque imaginemos que la placa tiene 4 más 2. Hay casuística, voy a poner hola, ¿qué tal, Mafer? Casuística. Que el procesador, que la placa tenga 4 más 2. Ya está casuística, que la placa tenga 4 más 2. Lo cual no quiere decir que esté mal, pero supongamos que eres el tipo de usuario que utiliza su computadora 24/7. 24 horas al día y 7 días a la semana. ¿Está? Supongamos que eres ese tipo de cliente, de usuario. Entonces una placa con esas características te va a quedar corta, porque como lo estás usando todo el día prácticamente y constantemente, entonces estás sacándole el jugo a la placa, lo cual le va a reducir su vida útil. Le va a reducir el vida útil. Y lo que de repente te pudo haber durado 5 años, 6 años, de repente te va a durar obviamente menos. Entonces eso no te va a suceder si compras una placa que tiene más fases de alimentación, porque toda esa energía ya no se va
ya no se va a dividir en 4-2, sino ya en todas las demás fases de alimentación que tenga adicional. Eso sería por un lado. Por otro lado, lo que uno desea hacer con el procesador, porque hay algo que se llama overclock, que es llevar al límite no solamente el procesador, la memoria RAM también, es algo que se llama overclock. También ahí lo voy a llevar overclock. Le llaman overclock. Ahí les voy a mostrar cosas, probablemente les parezca un poquito raro, pero le voy a llevar overclock del procesador. Cosa que la verdad no todo el mundo hace, pero ya me lo vamos a mostrar acá. Overclock. Lo que hace las personas que hacen overclock es llevarlo al límite. Y acá, como se muestra en esta imagen, es un disipador que tiene nitrógeno líquido. ¿Por qué utilizan nitrógeno líquido? Porque hasta el momento es el mejor elemento para redistribuir el calor que pueda emanar el procesador. Entonces, el disipador por aire se queda corto, por agua también se queda corto, y usan otro tipo de disipador. ¿Para qué? Porque cuando tú llevas al máximo, para ahí los que han visto Dragon Ball Z, cuando llega al máximo, entonces toda esa energía que puede emanar, obviamente todo ese calor, el aire no lo va a poder disipar, el agua tampoco lo va a poder disipar. Entonces, ¿qué elemento lo podría disipar? Sería el nitrógeno líquido. Entonces, esto ya se ha vuelto también una especie de evento, una especie de competencia, quién puede llevar el procesador al límite, y utilizan este tipo de materiales y hacen competencias. Las empresas que venden tarjetas de video, tanto de video y de procesadores, hacen estas competencias frecuentemente. Bueno, este año no ha habido, pero sí las hacían en los eventos, en los cuales hacían sus, llamémoslo, experimentos, en los cuales lo llevaban a altas frecuencias, fuera de lo normal, obviamente. Fuera de lo normal, llevan a 5.5, 6 a veces, y hacían estas competencias así medias locas, que no tendría mucho sentido, la verdad. Es más que todo como cuando uno presume su carro, cuál suena más o cuál hace más bulla, más o menos algo así, porque en la vida real no tendría mucho sentido estar usando un tipo de configuración de esa manera. Normalmente uno lo utiliza de manera normal. Entonces ahí más o menos les he hablado un poco más sobre la placa. Algo que deseen preguntar, pregunten. Si algo no lo han entendido bien, pregunten. También preguntan cualquier cosa que ustedes sean libres de sean libres de preguntar. Entonces, esa es parte de la placa madre y que me faltó hablar. Entonces, cosas importantes a la hora de comprar una placa, obviamente saber qué socket tiene. Dice cuando un ventilador gira muy rápido. Cuando un ventilador gira muy rápido o hace bastante bulla, es porque como necesita disipar el calor que está emanando el procesador, entonces hace que el cooler o el ventilador funcione más rápido. Y obviamente al girar más rápido hace bulla. Y ese es ya indicador de problema, llamémoslo, indicador de problema. Entonces, solución, en un primer momento sería cambiar la pasta térmica. ¿Qué es la pasta térmica? Ahí le voy a colocar. Pasta térmica. Ya, la pasta térmica es un líquido, acá, es un líquido en especial, sí, hay de varios tipos, de varios compuestos, que lo que hace es hacer una conexión mucho más eficiente entre el disipador y el procesador. Ahorita le voy a mostrar un disipador de procesador. Un disipador son estos aparatitos de acá. Estos aparatitos que parecen como si fueran motores, más o menos, son los disipadores que tienen los procesadores. Hay de todos los tipos, de todos los tamaños. Por ejemplo, estos son los estándar. Estos son los que te vienen por defecto. Cuando tú compras un procesador Intel, te viene este de acá. Cuando tú compras un procesador AMD, te viene este de acá. Son los de stock, los que te vienen por defecto. Pero ya uno puede comprar cualquier tipo de disipador que uno desee, que la verdad todos los de gama media para arriba son bien eficientes porque tienen otros tipos de elementos que conducen de mejor manera, más eficiente, ese calor. Eso es por un lado. Entonces, si tu ventilador está girando a unas velocidades que hacen bulla, es porque ya de repente tu pasta térmica ya se secó.
Yo diría que el cambio de pasta térmica debe ser más o menos mitad de año, cada 6 meses, o ya lo mucho cada año porque se seca. Se seca. Obviamente ese proceso que se seque va a depender de la calidad de la pasta térmica. Ya, otra pregunta interesante. ¿Cuál es mejor para la pasta térmica? Y ahí sí me agarraste, porque hay varios tipos. Pasta térmica, todos tienen distintos compuestos. Pasta térmica, hay distintos tipos de pasta térmica. Por ejemplo, yo te diría que compres uno que sea de marca. Por ejemplo, estos de acá son genéricos. Estos de acá. Si has visto estos de aquí, que los hacen con jeringas, son disipadores genéricos. Ahora, yo te diría que compres uno de marca. ¿Qué me refiero a que sea uno de marca? Por ejemplo, estos que dice esta empresa Noctua. Por ejemplo, acá el M2. Por acá hay distintos tipos de marca, ya que no todos tienen el mismo compuesto. Dice, si se calienta mucho una laptop. Ah, si se calienta mucho es porque probablemente ya se haya llenado bastante de polvo. Les comento algo, ahorita un caso en particular mío sobre la laptop. Si se calienta mucho es porque obviamente la pasta térmica probablemente ya se secó. Como les comenté, lo ideal es cambiarlo cada un periodo de tiempo. Y eso hace que los ventiladores suenen y llega mucha bulla. Aparte de eso se calienta bastante, tanto el teclado, desde que le enciendes ya el teclado y todo la demás todo el cuerpo de la laptop parece que fuera como si fuera una cocina, una pequeña cocina. Puedes colocar ahí tu huevo y se fríe, algo más o menos así se calentaban antes las laptops antiguas. Yo sí recuerdo haber visto esas laptops, yo tenía un primo que tenía una de esas, una Acer, que ni bien la sentía ya esa laptop prácticamente estaba en fuego, pero aún así funcionaba, aún así podía estar ahí, era una laptop así bien, bien guerrera. Entonces, lo primero sería cambiarle pasta térmica, hacerlo la limpieza de los ventiladores, y ya si el problema persiste es porque ya está desgastado otras piezas. Por eso es que hay laptops que están hechas de aluminio. Hay laptops que están hechas de aluminio. ¿Por qué? Porque disipan mejor el calor. Hay otras que están hechas de puro plástico. Entonces esas no disipan mejor el calor. Por ejemplo, antes las Bayo hace mucho tiempo atrás, 20 años atrás, por ahí más o menos 15, las Bayo se caracterizaban porque eran hechas de aluminio. Las Bayo, el material que utilizaba en el cuerpo de la laptop era aluminio, no era plástico. Y eso hacía que el disipador se redirigiera de mejor manera. ¿Qué pasa si falta pasta térmica? No es que falte, sino que se seca. La pasta térmica se seca. Ahí está, por ejemplo, mira, este es el estado en el que queda. La pasta térmica queda así, se solidifica, se seca y ya no hace su chamba que debería hacer. Entonces no es que falte, sino que a la hora de colocar la pasta térmica, hay varias formas de colocarla, no hay una forma, llamémoslo profesional, por así decirlo. Hay unos que los colocan en forma de cruz, así bien cristianos, hay otros que colocan una botita, hay otros que colocan bastante por toda el área. Hay varias formas de utilizar. No hay una forma en específico. Lo ideal te diría que sea una sola gota en el medio. Hay otros que le esparcen. Por ejemplo, he visto youtubers que lo que hacen es con una tarjeta, una de esas tarjetas de presentación, esparcirlas por todo el largo y el ancho de la pequeña cubierta que tiene. Entonces hay varias formas de utilizar la pasta térmica. Este proceso de secado es algo común, es algo normal, así que no se asusten, es algo que de todas maneras va a suceder. Y cuando ya se seca, el ventilador va a hacer que funcione más rápido porque necesita disipar ese calor y, disculpen, ya es señal de que necesita que sea abierto y una revisión. E internamente el técnico lo que va a hacer esto, así como están viendo en la imagen, va a abrir la parte del proceso de la laptop y va a cambiar esta parte de acá, la pasta térmica, lo que se ha solidificado, lo que ha pasado a estado sólido, lo termina retirando y le echa de nuevo otra pasta térmica, ya para que tenga otro tiempo de durabilidad hasta que se vuelva a secar y se repita el proceso. En este lado va el ventilador. Los ventiladores que tiene la laptop son bastante sencillos, todos tienen prácticamente casi el mismo ventilador, a menos que sea una laptop gamer. Hay otros que tienen dos, tres ventiladores internamente, ojo, no me refiero externamente, porque hay unos distintos
aparatos que son como unas bases que tienen varios ventiladores, ya, pero eso no me refiero, sino internamente, que internamente tengan más ventiladores para que se redistribuya mejor el calor que puede emanar la laptop. Entonces esto es lo que hace el técnico cuando abre la laptop, cambiar la pasta térmica. Dice, ¿qué pasta térmica se compraría para un procesador? Para todos es lo mismo, es la misma pasta térmica. Por ejemplo, preguntaban si la pasta térmica es la misma que la pasta dental. Obviamente que no. Así que si por ahí alguna vez intentaste echarle pasta dental en vez de térmica, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Aunque visualmente parezca que la pasta dental pueda ir acá, pero no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasta térmica yo compraría? Por ejemplo, yo utilizo la pasta térmica de la que les había mostrado, la genérica, porque yo suelo hacerle mantenimiento a mi laptop regularmente. Entonces, por ese lado no me preocupo tanto de comprar una buena, porque yo, más que todo por costumbre, así como alguien que tiene su carro, siempre está en constante lavado, lo limpia, lo cuida, y yo hago eso con mi computadora. A veces se me da por armarla y desarmarla porque me encanta hacer ese proceso de armar y desarmar. Entonces eso hago constantemente. La armo, la desarmo, la armo, la desarmo. Cada ciertos periodos de tiempo. Dice que pasa si no hay. Ah, ¿qué pasa si no hay? Ya, otra pregunta. De hecho que tiene que tener, porque si no tiene pasta térmica, la computadora no va a encender. La computadora te va a dar se nota cuando el procesador no tiene pasta térmica. Se nota. Apenas se nota que no tiene pasta térmica, comienza a sobrecargarse de calor. Yo recuerdo haber hecho eso una vez. Una vez conecté un procesador a una placa en la cual no le eché pasta térmica al disipador, disculpen, al disipador, y cuando lo encendí, prendió un minuto y se apagó. Prendió un minuto y se apagó. Pero no es porque esté funcionando mal, sino que internamente el procesador avisó como una señal, llamémoslo, avisó como una señal en las cuales no tenía tal elemento y se apaga, para que no se caliente más de lo debido, porque en temperaturas hay un límite. Por ejemplo, el límite, si no me equivoco, está en 90 grados. Si tu computadora llegó a 90 grados es porque ya está el límite y se apaga. Eso ya es algo interno que tienen las computadoras y probablemente de repente, no sé si sea tu caso, pero si has estado trabajando durante horas y horas y la computadora le has estado ahí dando duro, trabajando, y se te apagó de repente así de la nada, probablemente, quizá sea porque el procesador ha estado tan caliente y para no generar más calor, se apaga. Entonces, eso era algo frecuentemente antiguamente cuando las computadoras, el armado era bastante sencillo, era todo bastante exacto, tanto los ventiladores eran así bien genéricos y todas las demás piezas bien genéricas. Más o menos te estoy hablando 15 años atrás. Las computadoras se apagaban de golpe y tenías que esperar de que, bueno, se enfriara y de ahí la volvías a utilizar. Ese era algo que se utilizaba frecuentemente. Yo recuerdo haber estado en esa época. Entonces se apagaba la computadora y tenías que dejarla descansar. Eso es lo que decían. Dejarla descansar un tiempo hasta que se enfríe y de ahí volvías a utilizar. Porque si la volvías a prender, te iba a volver a pasar lo mismo. Porque no ha disipado ese calor. Ese sobrecargo de calor no se ha disipado. Entonces tiene que disipar todo ese calor y bueno, de ahí volver a utilizarlo. En la actualidad no es muy frecuente que suceda eso, pero si sucede es porque probablemente pasó los 90 grados. Cuando llega esa temperatura, internamente se apaga. Se apaga. ¿Para qué? Para que, llamémoslo, no explote. No explote. No sucede una falla técnica. Eso ya es algo interno que tienen las computadoras. No pasan ese límite. Y no lo van a pasar porque tienen habilitada un código que diga que si llega a tal temperatura se apague. Entonces es algo que las computadoras tienen. Algo que quería... estaba comentando el caso de mi laptop. Yo un tiempo, cuando no tenía internet, iba a la casa de mi hermana y utilizaba mi laptop desde la cama. Entonces eso era algo frecuente que yo hacía y luego comencé a tener problemas de temperatura.
Sucede que cuando uno coloca la laptop en la cama, uno no lo nota, pero con el tiempo, esas partes por donde filtra el aire de la placa, de la laptop, que diga laptop, reja de aire. No sé si lo mostré bien. Ahí está. Estos pequeños orificios que tiene, que es por donde filtra el aire. Pero no se nota bien. Por acá. Mm, mm, bueno, no se nota muy bien, pero tienen unos orificios. Estos de acá. Estos, estos pequeños huecos que todas las laptops tienen, que es por donde sale el aire. Por ahí expulsa todo el calor que emana la laptop. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú lo tienes en la cama, obviamente por las pelusas, tienden a taparse. Y eso hace de que se genere más calor, porque se tapan, así como una cañería, se obstruyen y terminan generando más calor y de repente a la larga termine malogrando la laptop, probablemente. Entonces, esto es algo que sucede frecuentemente cuando tú sueles utilizar la laptop en la cama. Si tú eres de las personas que dejan la laptop en la cama y lo utilizas así constantemente, bueno, ahí ya estás dañando un poco tu dispositivo. Porque aunque no lo notes, aunque no es un proceso obviamente de horas, se va llenando. Inconscientemente se va llenando de ese polvo porque como filtra aire, a la vez absorbe, llamémoslo entre comillas, entonces estas rendijas ya se van llenando y ya no va a hacer que circule bien el aire. Entonces es algo que bueno, yo recomiendo que no lo hagan. Más o menos si lo van a utilizar en la laptop, aunque tampoco es recomendable que lo tengas en las piernas, por lo propio de que es una energía que, aunque no está confirmado, pero puede ser dañina para la salud. Entonces tampoco que lo tengas en las piernas. Entonces lo recomendable es no usarlo en la cama. O de repente comprarte una mesa especial, mesa para cama, para cama. Una de estas mesas, ajá, mira, una de estas mesas que puedas utilizar para utilizar la laptop. Esto sería lo ideal de repente. Encuentras en Sodimac, hay distintos tipos de mesa que puedas utilizar. Ahí está, mira. Esto de acá sería lo ideal. Que utilices este tipo de mesitas, que no son muy caras, no son muy costosas y ya puedes utilizar. O estas de acá, por ejemplo, estas de acá, sí, estas de acá yo tengo una de estas, que son como las que ves en los hospitales. En los hospitales venden unas mesas muy parecidas y bueno, una que no tenga tanto la temática de puro blanco. A ver, ¿qué dice el profesor? Yo tengo una laptop con procesador i7 ya. Una gráfica ya. ¿Qué pasa? Te me recomienda para. Mm, ya. En tu caso, tu laptop, por la configuración que me estás mencionando, es una laptop de gama alta, ya que es una i7. Hay i3, i5 e i7. Entonces, si tú tienes una i7 es porque tu No le estoy computadora. usando, profe. Ahí está guardado, pues quería preguntar. Ya, Ese es otro que estoy usando. ok. ¿Y por qué no la usas? Porque, ¿qué sucedió? Por ese detalle, pues que tiene falla el, la falta que lo vea el técnico, pues no lo quiero tomar, pues, Ah, ya, pero ya, ya, me ya. dijeron que compre me dijeron que compre una fábrica, a ver, pero no sé, me gustaría saber si tienen alguna fecha de caducidad de repente, ¿no? No, no, la pasta térmica de que se solidifique es un proceso normal. Todas las pastas térmicas se van a solidificar, sino que ¿dónde está la diferencia? El compuesto que tenga. Hay otras que vienen con más aluminio, por llamarlo así. Tiene un compuesto que es mucho más resistente a través del tiempo. Entonces te va a durar mucho más. Una buena Eso marca mucho ahorita, recalienta, profe. Esa claro, computadora mucho recalienta, ya por ves, eso quiero bajar su temperatura. si calienta bastante es porque ese es el problema de la pasta térmica y como tiene una tarjeta integrada, eso genera más Así es. calor. La tarjeta de video también necesita un cambio de pasta térmica, probablemente, ya que el procesador y tu tarjeta de video tienen un pequeño núcleo y ese núcleo necesita pasta térmica. Entonces, probablemente esas dos piezas de tu laptop necesitan un cambio. Aparte de que lo Ah, tengas en un lugar obviamente libre, guardado. no en un lugar tan cerrado, sino que Cerrado, está puedes. por alguna caída, guardado. Claro. Cerrado. Y aparte, como creo que me habías comentado que vives en la selva, ¿verdad? Eso tampoco ayuda, porque la temperatura, sí, parece mentira, pero la temperatura también influye. Ah, Entonces, si estás ahí a 40 grados, obviamente que
Necesitas Uy, necesitas ahorita estamos estar, con 38. ya ves, necesitas estar en un lugar bastante que corra aire, porque eso también te va a dañar internamente. O sea, ahí la temperatura también juega un papel, llamémoslo, importante. No fundamental, pero importante. Entonces tienes que estar en un Me di- lugar ventilado. una vez me dijo el técnico que vea la parte de lo que es el Play 4. Yo no sabía qué es eso, pero después lo que tengo entendido que es parte de un procesador, ¿no? Para cambiarle, Ujú, ¿no? Con la plaza térmica, ¿no? ujú. Sí, por ahí me comentan Ese es, si, profe. por ahí me comentan si es necesario un cooler para laptop. ¿Te refieres a esto, Andy? ¿A estos aparatitos? ¿Sí? ¿Te refieres a estos aparatitos, Andy? Ah, ya, que si es Sí, necesario. son buenos. Así necesario, yo te diría que no, pero si ya estás teniendo de repente problemas como tu compañero en el cual ya tienes problemas de temperatura, compres uno. Y si puedes, cómprate uno que sea de base de aluminio, que no sea de plástico. Porque como ya les comenté, el aluminio disipa mejor el calor. Entonces, cómprate uno de aluminio y no compre lo más barato, compra uno más o menos decente, que veas que tiene buena conectividad. Aparte de esto, le colocan Ya, entradas USB. Le conectan entradas USB para que puedas hacer más conexiones. Entonces cómprate uno. eso es aluminio, profe. Ese es plástico, ¿no? No, Ese es este de plástico que acá, está ahí. este de acá. Este, Este este sí es es aluminio, aluminio. claro, este sí es aluminio. Ujú, este sí es aluminio. Entonces, en base a lo que estamos hablando ahorita, chicos, si tienen laptops, ténganlo en un lugar ventilado. Ténganlo en un lugar que haya buen flujo de aire. No lo tengas en un cuarto cerrado. Y ahora que ya empieza el verano, con más razón todavía. Ahora que ya viene el verano, esto ya, bueno, en todo el país prácticamente. Tenlo en un lugar ventilado, ¿sí? Tenlo en un lugar en el cual corra aire de todas maneras. Dice, fue entonces profe por mi laptop. Es F por tu laptop. Sí, entonces cuiden sus aparatitos, cuídenlo bastante. Yo tengo una laptop que me ha acompañado toda mi época de universidad. La tengo desde el año 2011 y hasta ahora sigue funcionando. Y ya no lo utilizo, pero hasta ahora sigue funcionando. Entonces cuiden sus pertenencias. Y así vamos viendo. Otra pregunta que tengan chicos, en base a la placa, para pasar ya a otra pieza, algo que quieren preguntar sobre la placa madre. Hay varias cosas que no he comentado, pero es porque son específicas. Por ejemplo, de la memoria RAM todavía porque no he hablado de memoria RAM. Pero preguntas que tengan pueden preguntar ahorita antes de pasar a otro tema. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Seguimos entonces. ¿Seguimos? ¿Qué hora son? Vamos a ser las 10. Las 9. Entonces seguimos chicos. Ahora hablemos del procesador. Acá está, el procesador. El procesador es una parte fundamental de la computadora, en las cuales hay dos empresas. Ya se las había mencionado antes. Una se llama Intel, ahí lo voy a colocar en dos formas. Una se llama Intel y la otra se llama AMD. Intel y la otra se llama AMD. La historia de Intel y AMD no la voy a comentar porque es una historia interesante que me gustaría que ustedes la investiguen. Tiene que ver con emprendimiento y con robo. Prácticamente AMD robó a Intel la idea. A menos que como quieras ver la historia, pero sí, AMD robó a Intel. Sucede que AMD compró las patentes para fabricar procesadores, pero ya luego comenzó a fabricar sus procesadores ellos mismos, en los cuales ya no estaban basados en las patentes que había hecho Intel. Entonces, cuando comenzó a hacer eso, Intel demandó a AMD. Pero bueno, al final, a lo largo de los años, de todo el proceso, el juicio que hubo, AMD salió libre de polvo y paja y se terminó demostrando que lo que estaba haciendo AMD era totalmente legal. No le estaba robando a Intel porque había encontrado otra manera de fabricar procesadores. Pero sí, en un comienzo AMD compraba las patentes de Intel, ya que Intel hacía procesadores muy buenos y lo que hacía AMD era comprar las patentes. Comprar las patentes es algo como que tú compras la receta de cómo fabricar algo, llamémoslo así. Compras la receta de cómo se hace esto y ya tú comienzas a fabricar los tuyos. Obviamente le pones algo propio, pero igual de todas maneras está basado en algo que alguien ya inventó. Y eso era lo que hacía AMD. Es por eso que desde sus inicios AMD era como una copia de Intel. ¿Y por qué?
AMD supo sobrevivir esa época porque AMD lo lanzaba más barato. Lo que vendía AMD era más barato que lo que hacía Intel. Durante largo tiempo, Intel lo resumían así. Intel innovaba, creaba, creaba tecnología y AMD copiaba. Todo lo que hacía Intel, AMD lo copiaba. Intel sacaba un nuevo proceso de fabricación, AMD lo copiaba. Intel sacaba un procesador de 2 núcleos, AMD sacaba otro procesador de 2 núcleos. Entonces todo lo que hacía Intel, AMD lo copiaba. Pero ya llegó un tiempo en el que en la actualidad, cosa que ya no, AMD hace procesadores en la actualidad, en lo personal, AMD ha superado a Intel en cierta parte, cosa que Intel se está quedando un poco de lado. ¿Por qué Intel se está quedando un poco de lado? Porque los dos manejan distintos tipos de tecnología. Y ya tiene que ver con el proceso de fabricación. Entonces ya por ahí se vuelve un poco engorrosa toda la explicación, pero más o menos véanlo así. Intel fue uno de los pioneros a la hora de crear procesadores. AMD compró las patentes para crear procesadores. En la actualidad AMD fabrica procesadores bajo sus propias tecnologías, pero en un primer momento AMD se copiaba. Entonces ya AMD es una empresa totalmente bastante sólida en el mercado. Tiene muy buenos directores. Lisa Su es su directora en la empresa, que está a cargo de todos los... Él es el gigante rojo. Bueno, lo conocen como el gigante rojo y a Intel no lo conocen como el gigante azul porque el gigante azul era la empresa IBM. IBM era el gigante azul, pero bueno, en la actualidad sería Intel por los colores, pero no lo conocen así como el gigante azul. Cosa que a AMD sí, lo conocen como el gigante azul. Al rojo, disculpa, el gigante rojo. Entonces, ¿qué procesador es bueno para...? Por ahí me habían preguntado de juegos. En realidad los dos son buenos. Sucede que hay dos procesos que hacen las computadoras. Ahí les voy a escribir. Hay dos procesos que hacen las computadoras. Uno se llama mononúcleo, 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 y otro se llama multinúcleo. Esto que le voy a explicar espero que lo entiendan porque es un poco complejo. Multinúcleo. Está bien, así que préstenme mucha atención para que lo entiendan. Si lo entienden se van a sentir como un dios porque es algo bastante... No es muy complejo, pero hay que entenderlo. Y sería interesante que lo entiendan, ya que esta información, como les comento, es algo que yo, bueno, es cuestión de leer, la verdad. Esto no te enseñan en la universidad, chicos. Todo lo que yo les estoy hablando ahorita no lo he aprendido en la universidad, lo he aprendido desde mi época que comencé a armar computadoras, investigando con las actualizaciones de cada día. Por eso que hay varios docentes que dejan un poco de lado toda esta explicación porque lo que tú sabes en un momento para el próximo año de repente ya está obsoleto. ¿Qué me refiero obsoleto? Porque salen nuevas cosas. Y eso es algo normal. Eso es algo normal. Siempre cada año va a salir nuevas cosas, nuevas cosas. Y estar en actualización es un poco, llamémoslo, trabajoso. Porque hay que estar leyendo, investigando, estar en el ámbito. Entonces hay varios docentes que ya se quedan en el ámbito y ya se quedan hasta cierto punto y no se actualizan, porque todo esto de informática es una constante actualización, ya sea en todo lo que es tecnología en realidad, todo está mejorando, mejorando y mejorando. Entonces, volviendo acá al tema de mononúcleo y multinúcleo, sucede que los procesadores internamente están divididos en varios procesadores, ¿está bien? Internamente, esta única pieza que tú ves como si fuera una sola, internamente tiene más núcleos, ¿está bien? Tiene más núcleos. Por eso que ustedes habrán leído en los celulares que dice octa-core, dual-core. Sí, ahí lo voy a mostrar ahorita en los celulares. Por ejemplo, celular octa-core. Ahí está, celular octa-core. Y te aparecen distintos modelos. Bueno, no te los muestra internamente, pero yo puse celular octa-core y me aparecieron todos estos celulares. Mic off. Mic on. Por ejemplo, si yo pongo celular dual-core, aparecen otros celulares. ¿A qué se refiere todo esto de dual core y octa core? Que todos los procesadores internamente tienen núcleos. También tienen núcleos. Llamémoslos los núcleos como los cerebros, mini cerebros que hay internamente en el procesador. Entonces, cuando uno realiza una tarea, que puede ser
estar en internet, abrir Word, abrir PowerPoint, abrir XX pestaña que uno tenga abierta en la computadora, es una tarea. Así como los que estuvieron en el módulo pasado hicimos project, habían tareas, acá también. Cada tarea, cada cosa que nosotros tenemos abierto en la computadora, sea Chrome, sea, por ejemplo, ahorita tengo el bloc de notas, tengo la lupa, cada cosa que yo tengo ahorita abierto es una tarea. Entonces, con cada, cada núcleo se encarga de realizar una tarea, pero hay procesos, hay programas que requieren utilizar más de un solo núcleo, que serían los procesos complejos, como lo puede ser de repente 3D Max, como lo puede ser de repente Photoshop, de repente AutoCAD, que son procesos, tareas que requieren no solamente un núcleo, sino requieren más núcleos. Entonces ya viene distinción entre las tareas. Las tareas que te requieran un núcleo y las tareas que te requieran más de un núcleo. Entonces ya es algo multinúcleo. Entonces, cuando uno tiene abierto solamente internet, ya sea Word, PowerPoint, de repente noticias, XX cosas que son bastante simples para la computadora, probablemente el procesador solamente esté usando un núcleo, un solo núcleo de todos los que tenga. Supongamos que tiene 6 y para ese tipo de tareas solamente está usando un solo núcleo. Pero cuando tú haces otro tipo de actividades, jugar por ejemplo, ya si uno está jugando en la computadora, juegos modernos de la actualidad son juegos que los más modernos son juegos que te utilizan todos los núcleos del procesador. Utilizan todos los núcleos que tenga. Si tiene 6, usa los 6. Si tiene 8, usa los 8. Y así sucesivamente. Entonces, hay tareas que utilizan un núcleo y hay tareas que tarean muchos núcleos. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cuál es mejor? Va a depender. Por ejemplo, Intel es bueno en las tareas mononúcleo. ¿Está bien? En un primer momento, Intel es excelente en las tareas mononúcleo. En eso le gana AMD. Cada núcleo que tiene Intel es más eficiente que los núcleos de AMD. Más o menos para que lo entiendan. Son más eficientes. Pero cuando hablamos de multinúcleo, AMD es mejor que Intel. También esa era una distinción que ha habido a lo largo de los años. Intel se ha diferenciado en esta categoría de ser mejor en un tema mononúcleo. Por eso que cuando tú abres Chrome, abres ciertas actividades, ciertas tareas y lo ponemos en un benchmark. Un benchmark es como una evaluación, ahí lo voy a colocar benchmark. Es una evaluación que hace internamente, hay distintos programas que hacen benchmark para saber qué tan potente es tu computadora, tu procesador. En este tipo de benchmark mononúcleos, Intel le ha ganado en casi todas las competencias a AMD, ya sea el procesador que sea. Entonces, en un tema de mononúcleo, Intel es mejor. ¿A qué quiero llegar? Que si tú eres de los usuarios que usa ese tipo de actividades, que solamente se va a dedicar a Word, PowerPoint, abrir internet y hacer actividades que no demandan mucho del procesador, te sería mejor un Intel. Te sería mejor que compres un procesador Intel. Pero si eres de los que utilizan más núcleos, de los que utilizan programas pesados, entonces ahí yo te diría que te decantes por un procesador AMD, en los cuales vas a hacer una mayor actividad de tareas. AMD ahí es un poco superior a Intel. La brecha en la actualidad no es mucha, pero más o menos de esa manera se han caracterizado entre cuál es mejor y cuál es peor. Por eso que hay varias aristas por lo cual se puede tocar el tema. Otra arista puede ser la de fanboy. Fanboy son los que son fan a la marca. Hay personas que son fan a Intel, sea que un producto bueno o malo siguen consumiendo Intel. Hay otros que son fanboy de AMD, que así sea bueno o malo compran AMD. Entonces va por ahí también el tema, cuál tú quieras comprar, pero ya más o menos es una característica que yo te doy. Si lo tuyo es hacer pocas tareas, tareas simples, cómprate un Intel. Pero si ya vas a usar programas pesados que requieran unas tareas multinúcleo, cómprate AMD. Dice profe Cruz,
Ajá, mira, y nos está comentando su compañero Andy que tiene un procesador de 5 núcleos. Seguro que tiene. Ah, ya. Y por ahí me falta hablarles de algo mal que se llama la tecnología Hyper Threading THD, creo que se llama Hyper, que son los núcleos reales y los núcleos virtuales. Pero ya eso es muy, muy rebuscado. Creo que mejor no se los comento para que no se confundan. También esta es la forma física. Físicamente tienen un. Los procesadores físicamente en la actualidad tienen varios núcleos. También procesadores mononúcleo ya no existen en la actualidad. En la actualidad los procesadores ya no son mononúcleo, ya tienen, como ya mencionó su compañero, 5 núcleos, 6, 8. ¿Cuál es el tope de núcleos? Creo que ya los procesadores sobrepasan los 64 núcleos. Por ahí le voy a preguntar a ver a Luis Alfredo, de repente tiene, como tiene un monitor de gama alta, de repente tiene un Threadripper. ¿Qué procesador tienes, Luis Alfredo? Threadripper son los procesadores AMD de gama alta, que tienen 64 núcleos. ¿Qué procesador tienes, No, Alfredo? la Core i7 de séptima. Ah, ya, mira, tiene un Core i7, bacán. Por ejemplo, ahí ahorita antes de pasar al comercial, antes de pasar al primer comercial, les muestro este procesador. Threadripper. Son estos procesadores de acá. Son más gorditos y tienen una cantidad exagerada de núcleos. A ver, chicos, antes de pasar al break. Los procesadores internamente mayormente varían entre 4, 6, 8 y hasta exagerando 16 núcleos. Exagerando. Ni siquiera llega a 16, creo que a 12 más o menos núcleos, físicamente. Pero estos procesadores Threadripper llegan a 32 núcleos y 64 hilos. Esto de los hilos se los comento luego del break. Pero ya son procesadores que tienen más núcleos, tienen 32 núcleos, es una cantidad exagerada para un consumidor promedio de un procesador. Hay procesadores que tienen más núcleos, pero son los de servidores, que son los, por un lado tenemos los Opteron, voy a escribir los Opteron de AMD. También son procesadores también bajo otra tecnología que se caracterizan por tener mayores núcleos. Y por el lado de Intel están los Xeon, que también son procesadores que tienen una cantidad exagerada de núcleos, que funcionan, tienen 64, creo, 64 núcleos, probablemente en la actualidad tengan más. Pero ya son cantidades que, como vuelvo a comentar, para el consumidor promedio, ni siquiera yo le sacaría el jugo a un Opteron o a un Xeon, porque son procesadores que son dedicados al ámbito de servidores. Entonces yo Para un no... data center, profe. ¿Cómo? Claro, Para un ujú, data center. exacto. Ujú, va dirigido a otro tipo de público. Entonces hay procesadores que van dirigidos, hay para todo tipo. Entonces ahí me voy a quedar antes del break, a ver, me viene una pregunta más. Dice, profe, mi laptop personal es una máquina que compré directo de China y es Acer AMD Ryzen. Ujú, los Ryzen están teniendo bastante popularidad en el mercado. Dice, mi máquina es AMD Ryzen 3. Sí, los Ryzen hay dos tipos, los que vienen con gráficos integrados, que son los APU, si se dice APU, y los que no tienen gráficos integrados. Profe, ¿cuál es mejor? Ya, como les comento, no hay que sea mejor y peor, sino que vuelvo a comentar, va dirigido a distintos tipos de usuario. Va dirigido, de repente, si lo tuyo, vuelvo a comentar, es entrar a Chrome, es entrar a Word, PowerPoint, y de ahí no vas a pasar a tareas simples, tareas que no requieran, que no estresen al procesador. Entonces puedes comprar un procesador de 4 núcleos, que en la actualidad sigue siendo estándar. Por ejemplo, los de 4 núcleos son los Intel i3. Son estos procesadores i3, que son de 4 núcleos. También están los... ¿Cómo se llama? Ese fue el nombre. Los Pentium G, que también son procesadores que también son de 4 núcleos. También, por ejemplo, que hay una pequeña comparación entre un Pentium G y un Core. También están los APU de AMD,
que son estos procesadores A6, A8 y A10, que ya se han agotado. Cuando sucedió lo de la cuarentena, estos procesadores se han agotado. No sé si vayan a salir al mercado, pero ahorita por AMD lo más barato sería que te consigas, que bueno, ahorita creo que no hay mucho, pero sería un Ryzen 3 3200G. Este era el procesador que brillaba. Brillaba porque era muy bueno y muy barato. También este procesador se ha agotado tremendamente. Por ahí si encuentras uno, vale oro. Porque por su precio, calidad-precio, era bastante bueno. Tenía gráficos integrados que te podía mover juegos, ya sea en la actualidad juegan League of Legends, juegan Dota, juegan Fortnite. X juego lo podía mover, te servía bien. Y para el precio que estaba era bastante bueno. Entonces ya este procesador creo que todavía no lo tengan en stock las tiendas, pero por ahí si logras encontrarlo, bueno, cómpralo, yo te diría que si lo compres. Ujú, claro, Free Fire y todos los juegos de la actualidad, este procesador es bastante bueno. El Ryzen 3 3200G y viene con gráficos integrados. ¿Cómo te das cuenta que tiene gráficos integrados? Porque en la cajita dice procesador con Radeon Graphics. Tiene el apartado gráfico que es bastante bueno. Intel, sus gráficos nunca han destacado. Los gráficos de Intel nunca han destacado. ¿Y saben por qué? Porque AMD, como saben, como ya lo comenté, tiene un área que se dedica a hacer tarjetas de video. Entonces, por ese lado, Intel ya lleva AMD lleva bastantes años en el ámbito de tarjetas de video y sus procesadores por ese lado de video han sido superiores. Ahora Intel, como les comenté, se va a meter al mercado de video y ya vamos a ver qué tal les va con sus productos. Bueno, ahorita voy a hacer el primer break, chicos. Nos volvemos a ver son las 8:15. 5 minutos, se me pasó, pero ya bueno, 5 minutos solamente para tomar agua. Bueno, nos volvemos a ver. Ya volvimos, regresamos. Estamos aquí. Ya estaba a responder, hay una pregunta por ahí que no había respuesto. El- con respecto a la evaluación, las preguntas las voy a sacar del Kahoot y las voy a sacar de la diapositiva. ¿Sabe? Repito, las preguntas de la evaluación lo voy a sacar del Kahoot y de las diapositivas. Que hasta el momento, bueno, seguimos trabajando en la misma. Entonces de ahí voy a sacar las preguntas. Vamos a ver qué tal les va con he elaborado, creo que 9 preguntas nada más. Es bien sencillito. La trivia del día de... Son 8 preguntas del día de la última clase, de la clase del día viernes. Entonces yo voy a sacar de ahí las preguntas, repasan de los Kahoot y de ahí más o menos se van a poder guiar para la evaluación. ¿Cuándo es la evaluación? La sexta clase. Esta es la segunda, la sexta clase va a ser la primera evaluación. Entonces, para que más o menos vayan repasando. Ahora vamos a ver qué tal les va con eso. Son 8 preguntas, está bien simple. Voy a programarlo para que esté abierto hasta noviembre. Ya. Y entonces ahí se los comparto. Me gustaría que todos ingresen para que vayan practicando. Entonces ahí les comparto el Kahoot del día de hoy. Que yo también lo voy a llenar. Ahí ya les compartí la pestaña del Kahoot del día de hoy. Si no pueden ingresar me comentan, por favor. Si no pueden ingresar me comentan. Ahí dice trivia de Windows 1. El primer Kahoot del módulo. Colocan su nombre. Colocar mi nombre y empezamos. También me comentan si no pueden ingresar, por favor. Trivia de Windows 1. Mic off. Mic on. ¿En qué año se lanzó la World Wide Web? Eso lo coloqué en la diapositiva, en la última clase. En el aula virtual ya tienen la diapositiva. En el aula virtual ya tienen disponible la diapositiva y el pequeño resumen que hice de la primera clase. Entonces ahí van a poder encontrar la información que van a requerir. Nuevamente repito, la evaluación 1991 es. La evaluación la van a sacar del Kahoot y de las diapositivas. También no voy a sacar preguntas nuevas, si no van a salir de ahí. Pregunta 2. ¿En qué año apareció por primera vez el sistema operativo Windows XP?
Bueno, esta pregunta sí está un poco más rebuscada, que tiene que ver con el sistema operativo que probablemente más conozcan. Por ejemplo, las cadenas de internet, como les comenté, hasta ahora utilizan este sistema operativo porque a veces porque como funciona muy bien, 2001, funciona muy bien, lo siguen utilizando, pero ya Microsoft ya dejó de darle soporte, si no me equivoco ya dejó de hacerlo estos últimos años, creo que fue el año pasado o este año, que ya dejó de darle soporte. ¿Qué me refiero con soporte? Que ya no hay actualizaciones, ya tiene una versión final y de ahí ya no se va a actualizar más. Pregunta 3. ¿En qué año Microsoft lanza al mercado Windows 10? Windows 10 es el que, bueno, hasta ahora sigue siendo el sistema operativo predominante que prácticamente todos tenemos. Yo también me costó bastante migrar a otra plataforma. Yo era bastante fan de Windows 7 y lo he usado hasta el año 2016. Seguí usando Windows 7 porque la interfaz del Windows 8 no me gustaba. Y para el 2016 creo que ya existía el Windows 10, pero estaba en sus primeras versiones y de la misma manera no lo utilizaba. Recién yo comencé a utilizar Windows 10 hace 2 años. 2 años atrás, 2017 más o menos, 17 casi 18, recién actualicé a Windows 10. Y hasta ahora, bueno, recién lo llevo usando. Pero Windows 10 ya tiene sus añitos ya en el mercado. Pregunta 4. ¿En qué año Microsoft anuncia Windows 8? Como les comenté, todas estas preguntas están en la línea del tiempo de la segunda diapositiva. Ahí están todas las preguntas. ¿En qué año Microsoft anuncia Windows 8? ¿Recuerdan qué año? 2008, 2009, 2010 o 2012. Windows 8 es antes del año 2013. Pues el 2012 ya se utilizaba Windows 8. Que tuvo problemas porque la interfaz estaba dedicada a lo que era entorno gráfico. O sea, estaba de moda lo táctil. Entonces, cuando crearon esta interfaz, estaba dedicada a poderla manipular con el dedo. Y le dejaron de dar soporte a la barra de inicio que nosotros tenemos. Estamos muy acostumbrados a tener esta parte inferior y nuestra pestaña en nuestro escritorio. Cosa que la primera versión de Windows 8 no la traía. Luego salió el 8.1 y nos trajo de nuevo esta barra y hasta ahora sigue viniendo porque es bastante útil. Antes se podía habilitar pero había que hacer una serie de cosas, cosa que al público no le terminó gustando y tuvo que sacar el 8.1. Pregunta 5. Microsoft lanzó el sistema operativo Windows 7 en el año 2009, ¿verdadero o falso? ¿En qué año sacó el sistema operativo, verdad o falso? Esta es la interfaz de Windows 7. Como les comenté, la interfaz era bastante agradable. Es por eso que también gran parte del público no actualizó, porque le funcionaba bastante bien. Por ejemplo, cuando yo compré mi primera laptop, me vino con Windows 7. Es por eso que me encariñé bastante con ese sistema operativo. La computadora personal es comúnmente llamada CPU. ¿Recuerdan lo que se conoce como CPU? Recuerdan que les dije que era CPU es Central Process Unit. La computadora personal es comúnmente llamada CPU. ¿Verdadero o falso? CPU es el procesador. ¿Está bien? CPU, cuando escuchan la palabra CPU, se refiere, bueno, teóricamente al procesador. Y el procesador es una parte, una pieza de toda la computadora. Que erróneamente le digamos CPU a toda la computadora es una cosa, pero que teóricamente CPU sea solamente el procesador es lo común, lo normal. Pregunta 7, ¿verdadero y falso? Las computadoras portátiles son comúnmente llamadas notebook.
notebook. Hay otras que se llaman las notebook y las otras no recuerdo bien cómo se llaman las netbook. Pero ya esta distinción ya se está dejando un poco de lado por lo que ya hay otras, las ultrabook y las 360, las que se pueden doblar como si fueran, que son creo que HP les llama yoga, que pueden doblarse de 360 grados. Y hasta a veces se pueden separar el teclado con la pantalla. Y por último, identifica la placa motherboard en la siguiente imagen. ¿Cuál de las cuatro es una tarjeta, una placa madre? Esta pregunta sí la voy a colocar, de hecho se los voy diciendo, la voy a volver a colocar en la evaluación. ¿Cuál de las cuatro imágenes es una placa madre? Por ejemplo, ya esta es la placa madre, pero por ejemplo, esta es una tarjeta de video, esta es una tarjeta de audio y esta, si no me equivoco, también es una tarjeta de audio. Se parecen visualmente, este es de video, no, este es de video, por las entradas que tiene acá HDMI y tiene Ethernet. Ah, no, este es otro tipo. Mic off. Mic on. Ah, no, es una placa de televisor. Esta de acá, la de esta imagen, acá la voy a usar zoom. Esta es una placa de televisor. Sí, me entiende, está completa. Parecía que era de internamente de la computadora. Pero esta es una placa de televisor. Porque tiene acá la entrada de internet, tiene las entradas de audio, tiene las entradas de la señal de teléfono y las entradas de video. Parecía una mini placa completa, pero no. Esos orificios. Claro, estos orificios que acá están de colores son los de audio. Los de acá son para las antenas. Las antenas que colocamos para tener señal analógica y digital van acá. Las entradas que ven por aquí son las de para conectarles cables HDMI. La que ven acá es la Ethernet, que es la de internet. Por acá creo que es USB, sino que no se nota muy bien por la calidad de la imagen. La de acá sí es de audio, esta sí es audio, ahí dice Sound Blaster. Esta es una tarjeta de video bastante antigüita por las entradas que tiene. Como les comenté, si es azul es VGA, HDMI y DVI. Y por último, la que era la respuesta, la placa madre. Entonces, esta pregunta de hecho que la voy a colocar en la evaluación. También desde ya les voy diciendo. También de las cuatro, esta de aquí es la placa madre. Dice tiene de la T. Ahora vamos a ver cómo le fue la evaluación. A ver, la pregunta que más han equivocado es la de la computadora personal, es comúnmente llamada CPU. Esa es la pregunta que he visto que más han equivocado. Sucede que CPU, como les había dicho, CPU usualmente, normalmente, cuando hablan de CPU, en el argot diario peruano, le solemos llamar CPU a toda la computadora. Creo que una vez le comenté el caso de un cliente, creo, para no volver a repetir, coméntame si ya conté esa historia. Coménteme si ya lo había contado. Profesor, ¿podría volver a decir lo que dijo de la evaluación? Sí, problema de ello, coméntame, si no para actualizar la transmisión. Ya estaba comentando que la evaluación, las preguntas las voy a sacar de las evaluaciones de Kahoot y de las diapositivas. De ahí van a salir las preguntas. Más que todo de los Kahoot. Más que todo de los Kahoot. Si de repente agrego otra pregunta, si es que lo hago, va a salir de la diapositiva. No van a ser preguntas tan rebuscadas, en este caso sí he colocado preguntas en específico, pero en la evaluación no va a ser así, van a ser cosas más puntuales, cosas que sí o sí deben de saber, como lo fue de cuál era la placa madre. Preguntas más puntuales va a ser la evaluación. Coméntame por favor si la calidad del audio está bien, por favor dígame, o quiero saber si de repente solo es Michelle o en general se escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Por ahí Dafne. Se te escucha entrecortado, pero entrecortado. Se escucha entrecortado. Ya, a ver. Ya voy a salir y voy a volver a ingresar. A ver un momento.
A ver, ya regresé. ¿Y ahora qué tal se escucha? Se escucha bien, pero Ah, ahí sí. está bien. Ya, ok. Ya, entonces seguimos. Seguimos para adelante. Entonces, para recapitular, mira, hasta ahorita solamente hemos visto dos diapositivas. Una era de la placa madre, preguntas que tenía, y lo otro era con respecto al procesador, que ya hemos visto la distinción. Intel y AMD hasta el momento siguen siendo las dos empresas que hay. Entonces, si por ahí coloco para el próximo Kahoot, ¿qué empresas hay? ¿Qué empresas venden procesadores? En la actualidad, hasta el momento sigue habiendo Intel y AMD. ¿Está bien? No te voy a preguntar socket, no te voy a preguntar Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Intel 3, no te voy a preguntar eso. Preguntas más genéricas. ¿Qué empresas hay? Intel y AMD. No hay otra empresa más. Antes había otra más como les había comentado, pero en la actualidad Intel y AMD de cajón. Son las únicas empresas que fabrican procesadores hasta el momento. Yo lo veo poco probable que haya otra empresa que se dedique a hacer procesadores. Ojo, procesadores para computadoras, porque en sí hay otras empresas que hacen procesadores, pero no para computadoras, sino para celulares, que están bajo otra arquitectura que se llama ARM. ARM es otro tipo de arquitectura, ya, pero para no confundirnos no le voy a hablar de eso, porque tiene que ver con los celulares, tiene que ver bastante con los celulares. Todas estas cositas de acá, yo a los chicos del instituto que estudiaban informática, ahí sí les daba con palo, ahí sí las evaluaciones se las ponía así bien rebuscadas, les pedía que lean bastante, investiguen bastante, porque para su carrera les de todas maneras tenían que saber, y esta vez era un poco malo porque sí era bien exigente. En este curso de computación, de ensamblaje, llamémoslo de hardware, software, ahí sí era bien exigente y les pedía que investiguen bastante. Bueno, por el lado de ellos tenían 4 horas a la semana en los cuales era solamente este tema. Entonces ahí les pedía bastante. Pero acá solamente les voy a pedir que sepan lo necesario, lo que les vaya a servir. Entonces ya más o menos ya estamos viendo la distinción que hay entre Intel y AMD. A ver, sigamos viendo con otra pieza. Si tienen preguntas, sean libres de preguntar, pueden hacer cualquier pregunta que ustedes tengan. Ahora hablemos un poco de la memoria interna o la memoria RAM. La memoria RAM es esta piecita que ustedes ven acá, que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Hay memorias RAM que se diferencian más que todo visualmente por el tipo de muesca que tienen aquí. ¿Está bien? Esta es la principal diferencia visual que hay entre una memoria RAM y todas las demás. Sucede que hay distintas generaciones, llamémoslo así, modelos que han ido evolucionando a lo largo de la historia. Porque en la actualidad hay dos tipos: las memorias RAM que van en las computadoras y las que van en las laptops. Las que van en la laptop son más chiquitas, ahí les voy a mostrar una. Las memorias RAM que van en la laptop son estas de aquí. Ahí está, estas de acá. Si alguna vez abres tu laptop, si es que tienes una laptop, vas a encontrar una memoria RAM que es así. Es más pequeña y más gordita. Es más comprimida. También es más pequeña. Visualmente es más pequeña. Que internamente tenga estos cuadraditos negros que vendrían a ser llamémoslo la cantidad de RAM que va a tener. Por ejemplo, esta tiene 4 y 4, 8. Hay otras que tienen 6. Por ejemplo, esta tiene 4. Hay de varias cantidades. Hay memoria RAM de 4, de 8, 16, 32. Creo que hay de 64, aunque no es muy común en el mercado. En el mercado, por el mercado me refiero lo que más venden, lo que más se vende. Lo que más se vende hasta el momento creo que es de 16 RAM. 16, o sea, 16 de RAM en un solo módulo. A eso me refiero a 16. Entonces hay dos tipos mayormente: las que son para computadora y las que son para laptop. Nada más. Solamente hay esos dos tipos. Nuevamente repito, las que son para laptop y las que son para computadora. Las memorias RAM para PC son estas de aquí. Son más delgadas y más largas. ¿Y en qué se van a diferenciar? Visualmente en la muesca que tenga aquí. Entonces, probablemente, dice, ¿se puede desactivar la actualización de Windows 10?
Ujú. Sí, había comentado, aunque tiene que ver con un tema de Windows 10, pero vale la pregunta. Windows 10 sí se puede desactualizar, sino que es un poco más complejo que hacerlo desde que en Windows 7 o Windows 8, cosa que era más directo. Entrabas a cierta opción y desactivabas. Acá en Windows 10 sí lo puedes hacer, pero hay varias cosas que tienes que elaborar. Ahí te voy a pasar un video de YouTube en los cuales, bueno, hay infinidad de cómo desactivar Windows, las actualizaciones. Cómo desactivar las actualizaciones. En lo personal yo diría que no lo hagas, pero si estás seguro que lo deseas hacer, bueno, lo podrías elaborar. Por ahí les comento un caso que me sucedió a mí de Windows 10. La primera vez que lo actualicé, que me comenzó a ir la computadora bastante lento. Y era por un tema de internet relacionado a la actualización. Y luego se los comento. Déjame por favor terminar con esto de la memoria RAM. Entonces, volviendo al tema, dos tipos. Las que son para laptops, que son estas gorditas, son más gorditas y más pequeñas. Y las que son para computadora. Ahora, la memoria RAM hay infinidad de tipos. Hay de marcas. Está Hyper, está Corsair. Ahorita ha entrado al mercado unas que yo tengo que se llaman, bueno, yo tengo ahorita unas ADATA. Por allá en otra computadora tengo unas, ¿cómo se llama esta? Las G-Skill, Kingston, que también vende bastante acá en el mercado. Hay de todo tipo, hay todas marcas, de varias empresas que ensamblan las memorias. Pero lo principal, saber de que hay dos tipos, las que son para laptops y las que son para PC. Y lo otro, la capacidad que tiene la memoria RAM, ya que ahí se va a diferenciar una de otra. Hay memorias RAM en la actualidad, ojo, de 4, 8 y 16, que es lo que más se vende. Ya no hay memorias de 2, ya no hay memorias de 1 GB, de 2 gigas, a menos que sea para laptop. Para laptop todavía venden, pero para PC ya no venden memorias de 1, de 2. Antes había de 500 y de 200. La primera computadora que yo tuve tenía módulos de 500 megas, no llegaba al giga. Si yo conectaba 4, recién tenía 2 gigas. Pero ahora ya lo estándar son los módulos de 4 gigas. 4, 8, 16. 32 gigas, eh, creo que sí hay, pero poco en el mercado venden. Eso ya tendría que ser una compra mucho más específica, porque las tiendas, hasta donde tengo entendido, no suelen vender esos módulos de 32. Entonces hay de 4, de 8 y de 16, que es lo que venden en el mercado, que puedes encontrar. O sea, me refiero que si te das una vuelta por Lima y quieres comprar RAM, puedes encontrar de 4 gigas, 4 gigas, de 8 gigas y de 16 gigas. Ahora, que puedas conectar más memoria RAM a tu computadora, puede ser, pero que en un solo módulo te venga esa cantidad es distinto. Por ejemplo, en esta placa madre que les he colocado en esta imagen, tengo 4 ranuras. 4 ranuras, mira, 4 ranuras. 1, 2, 3 y 4. 1, 2 y 3, 4. Ahí va la memoria RAM. Entonces ahí puedo colocar de repente un módulo de 4, 4, 4, 4 y al final me va a dar 16. De repente si coloco 8, al final me va a dar 64. Y si coloco 16, sería multiplicado por 4. Entonces ese sería el tope que puede haber en una memoria RAM. Por lo general, las placas madre te vienen con 4 sockets. Hay de 2, de 4 y creo que hay hasta de 8 sockets, que son placas ya diseñadas para los servidores o otro tipo de actividad que uno puede hacer. Hay placas extremas. Ahí, ahí les voy a mostrar una imagen. Placa madre. A ver, una imagen. Una placa madre. A ver, placa madre. A ver, no encuentro una imagen. Pero sí hay, sino que no son muy frecuentes, no son muy comunes. Creo que esta tiene
Ya, por ejemplo, esta tiene 8. Ahí. Por ejemplo, miren, esta tiene 8 sockets. Miren, tiene 2, 4 y 2, 4. Tiene 8 sockets para conectar RAM. Entonces, si uno de repente compra módulos de 16, sería 16 por 8. 16 por 8 de RAM que pueda colocar en esta placa. Entonces ya es exagerado, la verdad. Ya sobrepasa los niveles de lo común, de lo normal. Lo normal es que tenga en la actualidad 4, 8 de RAM. Ahí cuando les mostré mi configuración yo tengo 16 de RAM. Por lo que yo utilizo bastante lo que es la edición de video. Entonces ahí la RAM se ve beneficiada. La tarjeta de video también se ve beneficiada si tienes más RAM o una mejor tarjeta de video. Y el procesador ya quedaría en un segundo plano en todo lo que es video. En todo lo que sea video, videojuegos, que bueno, por ahí tengo acá en los chicos bastante les gusta hablar sobre esos temas de juegos. Como les comenté en la última clase, inviertan en lo que es tarjeta de video. Ah, otra cosita de esta placa, miren, no le había comentado. Esta placa tiene para conectar 4 tarjetas de video, que es exagerado también. A eso se le llamaba slide en Nvidia y Crossfire en AMD. Si tú conectabas 4 tarjetas Nvidia, era slide. La tecnología se llamaba slide Nvidia. Pero si colocabas 4 tarjetas de video AMD, se llamaba Crossfire. Ahí les voy a mostrar cómo se vería. Placa madre. A ver, una buena imagen. Ya cuando uno hacía esta conexión de 2 tarjetas de video y hasta 4 tarjetas de video, se llamaba slide. Que era colocar 2 tarjetas en simultáneo y las dos trabajaban como si fuera, en teoría, deberían funcionar como una sola. En teoría. En la práctica no es así. A ver, preguntas dice, yo tengo 32. Ah, mira. Su compañero Luis Alfredo nos comenta que tiene 32 de RAM y una tarjeta gráfica con 8 de video. Bacán. 32 GB de RAM. Por ejemplo, su compañero sí, yo sí doy fe de que sí le puede sacar el jugo a 32 GB. Ahí, bueno, en realidad hasta puede sacar, hasta 64 le caería bien. Para tipo de actividades que maneja, puede utilizar más de RAM. Para nosotros todavía los mortales, los mortales, todavía ella es una cantidad muy, muy sobrada. Un poco, llamémoslo, innecesaria. Dice qué función explícita tiene la memoria RAM en una PC. Ah, la memoria RAM, como les había comentado, le va a ayudar al procesador. Le va a ayudar al procesador a la hora de distribuir todas las tareas. Entonces es como una ayuda que tiene el procesador. Entonces todo ese tipo de contenido que uno carga, obviamente el procesador, su nombre dice procesador, lo procesa, para la redundancia, va a procesar, pero la ayuda que va a tener va a ir de la mano con la memoria RAM. Dice para desarrollar Android. Claro, como su compañero hace virtualizaciones, ahí sí le saca el jugo, obviamente, de la memoria RAM. Por ejemplo, les comento algo, los que elaboran videos, ya sea las empresas que hay, el proceso de renderizado de una película puede durar días. Parece algo exagerado. Por ejemplo, si le preguntaran ustedes a un estudiante de ingeniería que utiliza AutoCAD, a la hora de hacer renderizado de esos planos o de figuras en entorno 3D, ese proceso de render puede durar muchas horas. Puede durar medio día, puede durar un día, 2 días, dependiendo de la tarjeta de video que tú tengas. Entonces, mientras mejor sea tu tarjeta de video, ese proceso va a ser más simple. Mira, ahorita le estoy mostrando una configuración de 3 tarjetas de video, que no son frecuentes, valga la redundancia, porque aquí hay una gran inversión de dinero. Acá, imaginemos que cada una cuesta $3.000, serían como $3.000 en solamente tener 3 tarjetas de video. O sea, ya es algo muy, muy, llamémoslo, para un público, dirigido a un público en específico. A ver, dice, ¿cuál es la mejor marca de memoria? Ah, mejor marca no te diría, pero las que más venden en el mercado están las memoria RAM Hyper, que son las que más venden en el mercado. Acá en el mercado peruano, las Hyper son las que más venden. Ahora, que tengan luces y no tengan luces ya es al gusto del consumidor.
pero las que son estándar, las que más venden son estas de acá, las memorias RAM. No les he comentado sobre qué es DDR3, DDR4, DDR SRAM porque solamente necesitan saber que en la actualidad todo es DDR4. Si en la actualidad todo lo ultimito por ahora es DDR4. Eso se refiere a esto de acá, DDR4. Todas las memorias que venden en la actualidad actuales, todas las que utilizan son DDR4. ¿Cuál es mejor? Bueno, yo te diría las Hyper, que son las que más venden, que son de la empresa Memory Kingston, disculpen. Kingston, por ejemplo, otra buena empresa son las Corsair. También son otra muy buena empresa, una muy buena marca, Corsair. Por ejemplo, ahorita ha entrado al mercado las Delta RAM. Las Delta, yo tengo estas de acá también. Las Delta, que hasta el momento me están yendo bastante bien. Que son de la empresa TM Group. Por ejemplo, las mejores, bueno, se dice que las mejores son las G-Skill. La verdad no estoy muy seguro, pero sí he escuchado que las G-Skill son mejores. Sobre todo las Rip Jobs. Y las que son puro lujo, las que son estas de acá. Las Tridents. Las Trident Z son una de las más caras. Y por otro lado las Corsair. ¿Cuáles son las Corsair Vengeance? Hay unas Corsair con una cubierta de aluminio. Corsair. No recuerdo, se me fue el nombre de estas Corsair. Pero ahí te estás de acá. Ah, las Dominator. Recuerdo que un tiempo moría por tener estas memorias RAM. Las Dominator. Que tienen una cubierta de aluminio. Bueno, se veían vistosas, más elegantes. Lo ideal sería tener una configuración de esta forma, 4 memorias RAM, pero hay una enorme cantidad de dinero. Cada módulo creo que está algo de 400 soles, cada módulo, son bien caritas. En su tiempo eran las más cotizadas, pero de ahí hay varias que se diferencian por las luces LED. Hay memorias RAM que ahora le están metiendo bastante LED, para que más o menos parezca como un árbol de Navidad tu computadora. Dice, ¿cuántos tipos de memoria? Ah, ¿cuántos tipos de memoria RAM existe? Bueno, como había comentado, existe DDR3, DDR4, DDR, pero ya en la actualidad solamente DDR4. ¿Va a salir otra DDR5? La verdad no estoy seguro, pero en tarjetas de video sí es GDDR5. Dice, en las laptops también tienen... Claro, las laptops también tienen tarjetas de video. Dependiendo, tarjetas de video. No todas, hay unas que vienen con gráficos integrados. Ahora, cuando me refiero que tienen gráfica integrada, no me refiero que tenga una tarjeta de video como tal. Tarjeta de video. Cuando me refiero a tarjeta de video, es este aparatito de acá. Esto de aquí es una tarjeta de video. ¿Está bien? Pero cuando las laptops tienen una tarjeta de video, no quiere decir que todo esto de acá tengan, sino simplemente tienen la placa. La placa es esta pieza. Esta pieza de color verde con todas sus cositas es la tarjeta de video. Y esa es la pieza que tiene las laptops, nada más. No es que tengan todos los ventiladores y toda la carcasa y todo lo demás, no. A ver, todas las memorias RAM, y ya sé, la marca tienen compatibilidad con cualquier... Ah, sí, sí, sí. Sí, ya sea que compres G-Skill, ya sea que compres Kingston y X marca, tienen compatibilidad. La diferencia va a estar si es DDR3, DDR4. Como te comento nuevamente, DDR4 es lo que vende en el mercado. DDR3 rara vez vas a encontrar porque son antiguas, ya casi no venden. Tendrías que ser algo bien rebuscado. Si vas a comprar DDR3 es porque tu computadora es antigüita y es una computadora que probablemente sea del 2008 para atrás. Más o menos por esa época era la época de DDR3. Los siguientes años ya es puro DDR4 hasta la actualidad. ¿Cuánto es el máximo de memoria RAM? En un solo módulo, como les había comentado, creo que es 32. En un solo módulo. Porque en la placa va a depender de cuántos sockets tengas. Así como les había mostrado en esa imagen. A ver, estoy retrocediendo. Les había mostrado una plaquita que podía tener. Por ejemplo, esta de acá también, mira. Tiene para 4 RAM por acá y 4 RAM por acá.
de repente cada una tenga, por ejemplo, 16, 16, 16, 16, 16 y otros 16 por 4 más por acá. Entonces esta placa es ultra gama alta. Ahí solamente sin ver qué modelo es o la empresa, ya pues, una computadora que probablemente sobrepase los $10.000, si es que no tiene más, por toda la cantidad de componentes que tenga. Computadoras, acá también hay para gustos y colores. En realidad no hay un límite. Ahí puedes gastar $10.000 tranquilamente. En sola, ya mitad de todo ese dinero se puede ir solamente en la tarjeta de video. Hay tarjetas de video de 3.000 y $5.000. Ahí para todos, para todo tipo. Dice cuánto es capacidad. Bueno, yo lo comenté. ¿Qué contiene ¿qué contiene la memoria RAM? Las memorias RAM tienen estos cuadraditos de color negro. Esos cuadraditos de color negro son los módulos. Cada uno tiene un giga. Un giga, un giga, un giga, un giga. Por lo general. Entonces acá esta sería un módulo de 4 más 5 de... bueno, acá no es muy común, pero... Si cada una tiene un giga, esto debe ser de 9 gigas. Lo cual no... Creo que no hay. Mayormente hay de 4, de 8, 16, 32. Pero esta... Parece que está alterada la imagen. La verdad no tendría que ver de cuánto tiene cada microchip, cada chip, cuánta RAM tiene. Por ejemplo, acá les voy a mostrar una imagen mucho más específica. Bueno, acá debería ser la capacidad que tiene, pero bueno, no se logra visualizar bien. Ahí en esas letritas bien pequeñitas te da información. A ver, ¿qué dice? ¿Qué tipo de memoria RAM venía integral? En la placa no viene memoria RAM integrada. En la placa vienen las fases de alimentación. En la placa madre, en la placa madre vienen las fases de alimentación integradas. A ver, ahorita les muestro otra imagen de otra placa madre. Por ejemplo, miren, esta es una placa madre antigüita. No lo digo por los colores, sino por las fases de alimentación que tienen. Mira, acá tiene 2 más 1. Estas dos van dirigidas a la placa y esta para el procesador. Tiene por acá 2 sockets para conectar RAM. Y bueno, las demás piezas no las he comentado todavía. Pero ahí nada más se ve. Este chip que tiene es para el internet. Por eso dice GVLAN. Por acá está dos disipadores que tiene de los dos puertos. El, el norte y el sur. Dice cuál es el chip que actúa como intermediario en las operaciones entre la RAM. El chip que interactúa. Acá antiguamente las placas tenían lo que era el puente norte y el puente sur, pero ya no, esa distinción ya no se utiliza tanto en las placas actuales. Las placas actuales ya los procesos se han pulido más. Antes sí era algo que se podía conversar, pero ya en la actualidad ya no tanto, ya porque ya hay una conexión más directa. Mientras más directa sea la conexión entre el procesador y la memoria RAM, más, más fluido va a ser. Es como que ya no hay intermediarios, por llamarlo así. Antes del intermediario era esos puertos que había, pero ya no tanto se dividen de esa manera, tanto el puerto norte como el puerto sur. Pero estas son las placas que, si ven placas de color verde, son porque son probablemente placas antiguas, son placas del año 2010, 2012 quizá para atrás. Ya la gran parte de todo el mercado venden placas gamer, que no necesariamente son para jugadores, sino que ya venden este tipo de marcas por defecto, que son las que están viendo acá ahorita. Y nuevamente, como repito, hay para todo gusto, para todo tipo de cliente. Por ejemplo, esta es una placa bien cara. Desde ya se nota por la cantidad de entradas que tiene y todo el diseño. Y hay más distinciones que se puede hablar sobre la placa madre. Dice qué tecnología de memoria RAM incorpora el reloj. El reloj son los GHS. Son el bus GHS en RAM. Ya, las memorias RAM tienen un bus de transmisión.
3200 ahorita es algo más allá del estándar. Lo estándar es 2400 de bus RAM. Por ahí si encuentras una memoria RAM de 2400, eso es lo estándar en la actualidad. En la actualidad las memorias RAM lo arman con este tipo de bus de 2400. Hay de más, 2400, 2666, 2800, 3000, 3200. Creo que tengo instalado el CPU Z. Ah, sí lo tengo acá. Ya, antes de terminar la clase les voy a mostrar esta aplicación que se llama CPU Z. Se las voy a compartir también en la clase. Yo tengo instalada esta versión de CPU Z, que es la versión ROG, pero en todas es lo mismo. También antes de terminar la clase del día de hoy les comento acá esta versión. Por ejemplo, acá en memoria dice DDR4 a este tipo de frecuencia y cuánto tengo en total. Tengo ahorita 16 de RAM. Canales dice dual porque tengo dos módulos nada más, por eso dice dual channel. Por acá la caché, bueno, lo que es una información mucho más específica. Por acá el CPU, información del CPU que, bueno, parece bastante información y en verdad lo es, en verdad lo es, porque te habla de tanto de los sockets, del procesador, velocidades. Bueno, es una información muy específica. Pero esta aplicación es bastante útil, tanto para hacer benchmark, que son las pruebas de testeo, como para saber la información que pueda tener tu procesador. Para los técnicos les es importante saber esto. Por ejemplo, el voltaje que tiene el procesador actualmente. Es una información importante para el que va a testear la computadora. A ver, ¿qué dice? ¿Qué significa? Ya, bueno, ya hablé lo de la RAM. La RAM es como la ayuda. Véanlo como el ayudante. Véanlo la memoria RAM como el ayudante del procesador. ¿Y qué es el procesador? El cerebro. ¿Qué pasa si tengo mucha RAM o poca RAM? Ah, ¿qué pasa si tienes poca RAM? Se te va a comenzar, si tú eres un montón de pestañas, un montón de tareas, se te va a comenzar a colgar. El proceso de minimizar, maximizar, cambiar de una tarea a otra, se va a hacer mucho más lento y hasta en cierto punto se te va a colgar. Es como que ya el proceso le da a la computadora le da un calambre cerebral y se cuelga. Es porque tienes probablemente ya para la cantidad de tareas que estás haciendo, la RAM te queda corta. ¿Qué pasa si tienes mucha RAM? Nada, no vas a usar nada. Ah, el uso normal de la RAM. Ya obviamente va a depender del usuario. ¿Cuánta RAM consume el usuario? Si estás jugando, probablemente estés usando gran parte de la RAM. También ahí, ahorita voy a entrar a controlar, suprimir, administrador de tareas, para ver cuánto estoy consumiendo yo. Mira, ahorita con todos los procesos que yo estoy haciendo, ojo que no estoy jugando, solamente estoy haciendo transmisión de video. Estoy haciendo streaming, entre comillas, clase. Estoy haciendo ahorita, abriendo Internet Explorer, las diapositivas, me consume más de la mitad de la RAM que yo tengo actualmente. Y yo tengo 16 de RAM. Entonces, en teoría debería estar usando ahorita más de 8 GB. En teoría debería estar usando actualmente más de 8 GB de memoria RAM para hacer todos los procesos que estoy haciendo ahorita mismo. Del procesador no lo estoy estresando, no llego ni a la mitad de lo que estoy consumiendo del procesador. De la tarjeta de video sí estoy usando casi la mitad, en promedio el 50% del total de rendimiento. Del internet estoy usando menos del 10%, del disco también casi nulo, poco del disco, pero lo que más estoy utilizando ahorita es la memoria RAM, mire. Entonces, cuando veas que llega acá a 100, es porque ya para el tipo de usuario que eres, requieres tener más RAM. Si siempre está en 100, es porque ya te está quedando corta ya. Ya necesitas invertir más dinero en más memoria RAM. Si lo mismo ves en GPU, de la misma manera, cambiar de tarjeta de video. Y si lo ves en procesador, probablemente sea virus. Probablemente sea virus. Bueno chicos, ahí nos quedamos el día de hoy.
nos quedamos del video de hoy. Espero que les haya gustado la clase, la verdad hay varias cosas que comentar. Me ha quedado corto y bueno, la siguiente clase lo seguimos comentando, ya que todavía hay varias piezas que comentar. Me gustaría que vengan con preguntas, así como su compañero Edman, vengan con preguntas para poder conversarlas y de todas maneras que quede grabado en el video. Entonces ahí nos quedamos el día de hoy. Antes de... Ah, la lista, antes que se desconecten, ¿verdad? La lista. Profe, Sí, dime, una te escucho. pregunta. Ujú. Ese Haku, ya desde ahora se puede estar poniendo en la agenda guardado para estar revisando, practicando siempre. Sí, el link va a estar disponible. Lo voy a agregar en el chat. El calendario. No puedo agregarlo en el canal. Lo No, voy a, no, lo voy a agregar en el chat. no. En el chat voy a compartir el El link. chat. Ujú. Ya, profesor. Ahí Entonces, el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp, claro. ¿no? Ujú, correcto. Ahí en el chat lo voy a compartir. Entonces, ahí nos quedamos el día de hoy, Gracias, profe. chicos. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Ya nos estamos viendo el día miércoles. Y ya el día miércoles vamos a ver sobre el disco duro y las demás piezas que nos faltan conversar. Por ejemplo, mira, hoy día solamente he tocado 3 diapositivas, porque hay bastantes cosas. Y así me es grato, me es agradable que hagan preguntas, así como lo he hecho bastante de su compañero Edman y Andy. Entonces, ya en la próxima clase seguimos viendo. Entonces, nos estamos viendo, chicos. Hasta luego con todos. Cuídense. Nos Gracias, vemos profesor. Que tengan buenas noches. el día miércoles. Cuídense todos. Hasta luego. Bye bye.